Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este interesantísimo taller. Manejo de las deudas a cargo de Kirsi Capellán. Vamos a conocer a la señora Capellán. Ella es licenciada en Administración de Empresas, más de 10 años en créditos y cobros en empresas como Laboratorios Feltrex, La Ibérica y Termo Envases. También ha trabajado como facilitadora de educación financiera en Aspir ONG. Actualmente trabaja en el Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis. Con nosotros, la señora Kirsi. Y puede abrir su micrófono, que le estoy dando el acceso. Muy buenas noches. Dios lo bendiga a todos. Como dijo Mari, mi nombre es Kirsi Capellán. Soy licenciada en Administración de Empresas, madre de 3, cristiana. Y trabajo actualmente en el Instituto Técnico Superior Comunitario. Ya ustedes conocen algo de mí. Me gustaría, lo primero es que este taller va a ser de manera participativa. No me gusta dar charlas ni talleres donde sea yo solamente la que esté todo el tiempo hablando. Mientras más participemos, mejor. Si tienen alguna duda en la marcha del taller, lo pueden hacer. Como dijo la señora Crispín, les vamos a agradecer que por favor pongan en silencio sus teléfonos y estén pendientes a lo que se estará hablando. Otra cosa es que pueden buscar lápiz y papel para si tienen alguna anotación que hacer, la hagan. Si tienen alguna anécdota, alguna duda, lo pueden preguntar sin problema. Entonces, como ya yo me presenté, me gustaría que ustedes de manera participativa lo hagan. Me digan cuál es su nombre, su ocupación y cuáles son las expectativas que tienen de este taller. ¿Algún voluntario? No tienen que ser todos a la vez. ¿Alguien se anima a decirnos cuáles son por lo menos las expectativas que tienen para el curso de hoy? Vamos a abrir los micrófonos. Chicas, porfa, pero de verdad, chicos, porque entiendo que hay varones aquí, como somos 21. Vayan abriendo sus micrófonos y cuando Fedi, luego va Marlene, perdón, Madeline, Na, Narayana. Ajá, exacto, ese es el orden. Y perdón si no pronuncié bien sus nombres. Fedi va primero, ¿puede abrir tu micrófono, por favor? Perfecto, buenas noches. Perdón que no coloco la cámara, no estoy disponible para abrirla. Pero como ya en el Zoom se ve mi nombre es Pedi Stephanie Santos. Actualmente estoy en el sector público y la expectativa que tengo acerca de este taller es realmente conocer más sobre el tema y tener más organización. Normalmente siempre me gusta aprender más y me llama mucho lo que es las finanzas siempre. Y mientras más uno puede aprender, muchísimo mejor. Nunca está de más. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Madeline Hernández Cordero, actualmente soy ama de casa y mis expectativas es conocer si hay alguna técnica nueva, método nuevo, al igual que Fedi, ¿verdad? Que estaba conversando ahora mismo con nosotros, nunca está más. Buenas noches, mi nombre es Narayana López, estoy muy feliz de participar en este taller del manejo de deudas. Pienso que es un excelente tema y sobre todo iniciando el año. Yo soy profesional en el área de los idiomas y sé que va a ser de mucho aprovechamiento. Muchas gracias de verdad por la invitación y por el tiempo que dedican para este tipo de formación. Buenas noches, mi nombre es Wenely Arias. Estoy incursionando
en el área de las uñas acrílicas. Bueno, lo trabajo hace mucho tiempo, estoy emprendiendo actualmente y me gusta participar en este taller porque quiero cambiar mi carrera hacia la administración de empresas por el mismo hecho de que estoy emprendiendo. Quisiera tener una organización financiera adecuada. Muchísimas gracias a todos por la presentación que hicieron y asimismo, como ustedes dicen, empezando el año, vamos a trabajar el tema de las deudas. Las deudas son un tema que a muchos nos preocupa, a la gran mayoría, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido deudas. Vive de acuerdo a tus ingresos. Si eso impresiona, bien. Y si no impresiona, igualmente bien. Si quieres vivir mejor, incrementa tus ingresos, no tus deudas. Recuerda, se trata de vivir para progresar, no para aparentar. Lamentablemente, vivimos en una sociedad de apariencias, sobre todo en nuestro país, a nivel general en Latinoamérica. Vivimos de el echabainismo. Si yo tengo un vecino que compró un carro, yo quiero comprarme un carro mejor. El vecino no me va a opacar. El vecino no me va a hacer funny, me vas a sentir mal. Desde ahora les digo, yo tengo un lenguaje muy llano, porque como dije anteriormente, trabajaba en una ONG con mujeres de escasos recursos y en sectores muy vulnerables. Lógicamente, también me sé expresar de la manera correcta y a nivel administrativo, pero en mis charlas me encanta trabajar de una manera llana, que todo el mundo me entienda, lo más coloquial posible. O sea, que si me ven hablando así muy llano y eso, no digan, ¿y esta loca de dónde salió? Deudas, una palabra que a más de uno nos causa una sensación de incomodidad y frustración. La gran mayoría de las personas cuando tienen deudas se sienten con estrés, se sienten incómodas porque no saben de dónde van a sacar el dinero, no saben cómo van a manejar esa situación que le quita muchas veces el sueño. Pero realmente son las deudas algo malo. Son tan malas y trágicas como hemos pensado hasta ahora. De eso vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando qué son las deudas, cuáles son los tipos de deudas comúnmente y cómo vamos a manejar o manejando mis deudas. Denme un momentito porque, ahora sí. Las deudas se refieren al compromiso financiero en lo que una persona o empresa o entidad paga una cantidad, o sea, debe de pagar una cantidad de dinero. Esto puede surgir por muchas situaciones. Por lo regular, son préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas o bonos. Aparte de las deudas financieras, que son las que vamos a estar trabajando hoy, las deudas pequeñas o microfinanzas personales, mejor dicho, o familiares, también existen los que son las deudas morales y otros tipos de deuda, pero hoy vamos a estar hablando específicamente de las deudas personales y familiares. ¿Algunos de ustedes han tenido alguna deuda, algo que le preocupa? Porque no sé ustedes, pero por mi casa eso es común, tener algún tipo de deudas. Todos en algún momento hemos tenido deudas. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia buena, mala, traumática que nos quiera contar? Entonces, seguimos. Por lo menos yo levanté la mano, no sé si puedo hablar o espero la palabra. Sí, señorita, puede hablar. Bueno, en la actualidad he tenido varias deudas y he aprendido de ellas, de préstamos, es la de la que más he aprendido realmente, a leer, que realmente no acostumbramos a leer, sino al fast food. En la actualidad, mi dolor de cabeza es una deuda de una tarjeta de crédito, ya que no tengo empleo y va en crecimiento y endeudamiento. Sí, las tarjetas de crédito son un tema y muchas veces le dañan el buro de crédito a las mayorías de las personas. Por lo regular, aún personas con conocimientos y de finanzas personales caen en ese error de las tarjetas de crédito. Vamos también a estar hablando de las tarjetas de crédito en el transcurso de la noche.
Déjenme ver cómo yo pongo esto más pequeñito porque realmente me está... Ok. Entonces, existen diferentes tipos de deudas. Están los que son los préstamos de consumo, están los préstamos hipotecarios, los créditos educativos y los préstamos informales. De cada uno de ellos vamos a estar hablando hoy y vamos a estar entrando en detalle. Los préstamos de consumo, como su nombre lo indica, son préstamos para consumirlo. Por lo regular, los préstamos de consumo, las tasas son más altas y el tiempo son más cortos. ¿Por qué tienden a tener una tasa más alta? Por el riesgo que corren las instituciones financieras a la hora de dar estos préstamos. Porque estos préstamos, por lo regular, no tienen una garantía solidaria o económica o de algún bien. Entonces, por eso las instituciones financieras, al tener un mayor riesgo de que ese dinero no se le devuelva, entonces las tasas son más altas. Entre los préstamos de consumo, tenemos lo que son los préstamos personales, los préstamos de movilidad o para compra de vehículos y las tarjetas de crédito. Los préstamos personales, como su nombre lo indica, son los préstamos que las instituciones financieras le dan a las personas físicas para que estos resuelvan cualquier situación personal. Por ejemplo, puede ser para comprar una lavadora, para comprar una estufa, para irse de vacaciones y ese tipo de cosas. Estos préstamos tienen plazos de 6 a 5 años y la tasa va a depender de la institución financiera. Las instituciones bancarias tienen una tasa más asequible, igualmente también las asociaciones. Entonces, eso va ya a depender de la institución. Las cooperativas, como por ejemplo ADOPE, que son bancos pequeños, las cooperativas y eso, tienen una tasa mayor dependiendo del público al que van dirigidos. Los préstamos de movilidad, como su nombre lo indica, son préstamos que se toman para adquirir un vehículo. Puede ser un vehículo normal o de movilidad sostenible, que son los que le llamamos vehículos eléctricos, que están muy de moda también actualmente. Estos préstamos se toman en plazos hasta 60 meses, lo que equivale a 5 años. Esto también va a depender mucho de si el vehículo es nuevo o es usado. Y el préstamo, los bancos o las instituciones financieras por lo regular te prestan un 80% si el vehículo es nuevo y un 75% si el vehículo es usado. Eso también por el tema del riesgo y eso. Las tasas en este tipo de préstamos son mucho más económicas que los préstamos personales, porque si usted queda mal, si la institución financiera tiene cómo cobrarse el préstamo, o sea, el mismo vehículo es la garantía. Las tarjetas de crédito es el tercer de los préstamos de consumo. Esto es un medio de pago, todos sabemos lo que es una tarjeta de crédito, ¿verdad que sí? Lo que le decimos dinero plástico. Las tasas de intereses son mucho, mucho más altas. Por lo regular, como decía la joven al principio, nos endeudamos con las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque lo voy a decir por mí. La mayoría de las cosas de las que voy a hablar lo voy a decir desde mi experiencia. Si a usted le cae la experiencia mía, no tengo la culpa. Voy a hablar desde mi experiencia personal y algunas experiencias quizás de algunas personas a mi alrededor. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Por lo regular, las personas creen que las tarjetas de crédito es dinero que nos regala el banco. Como no es un dinero que yo trabajé, como no es un dinero que yo ahorré, es un dinero que yo tengo disponible por lo regular durante todo el mes, creemos que es un dinero, como dije ahorita, que el banco nos regaló, lo cual no es así. El banco te presta, es un dinero que te presta el banco por adelantado, pero tú debes de pagar la tarjeta de crédito todos los meses. ¿Dónde está el problema con las tarjetas? Primero, que si yo consumo ahora, yo puedo pagar dentro de menos de un mes, 20 días aproximadamente es que nos da el banco. Como yo tengo esos 20 días para pagar, yo puedo pagarlas. Si yo pago todo lo que yo consumí,
el banco no me cobra interés. Pero si yo solamente pago el mínimo o no pago el total, me cobran un financiamiento aparte del interés por la tarjeta de crédito. ¿Qué pasa con esto? Al no ser un dinero en efectivo, por lo regular, ¿qué decimos? Ah, no, yo trabajo para eso. Yo voy a la tienda y necesitaba unos zapatos porque los que tenía ya no están muy bien o porque yo quería cambiarlo o por la razón que sea y termino comprándome la cartera y el vestido. Si yo ando con dinero en efectivo, yo digo, no, yo voy a comprarme unos zapatos que cuestan 2,000 pesos. Yo ando con los 2,000 pesos exclusivos de los zapatos. Compré los zapatos y me voy porque no tengo más dinero. Pero con la tarjeta de crédito yo digo, ah, no, hombre, eso yo lo pago el mes que viene. Y gasto por lo regular más del dinero que tengo. Pero al final del mes, como yo no hice un presupuesto, yo no tenía eso planificado, entonces solamente le pago el mínimo. Con el pago del mínimo y con los intereses que se van acumulando, entonces la tarjeta se va a ir, como decimos comúnmente, ahorcando. Entonces nos da una sensación de molestia y de estrés. Pero es justamente por eso, porque no sabemos manejar. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Alguien que haya tenido alguna situación con un préstamo personal, de movilidad, con una tarjeta de crédito? Yo sé que con las tarjetas de crédito todos hemos tenido situaciones. ¿Alguien que nos quiera contar su situación con su tarjeta de crédito? Pues seguimos entonces. Otra de las modalidades de préstamos que tenemos son lo que son préstamos hipotecarios. Estos son préstamos que se toman para adquirir viviendas o apartamentos, o sea, viviendas a nivel general. La tasa de interés en estos préstamos suele ser más baja porque como si yo no pago el préstamo, pueden quitarme el inmueble y los pagos suelen ser más largos porque no es lo mismo yo comprar un vehículo, por ejemplo, de 600,000, 700,000 pesos, 1,000,000 de pesos, que yo comprarme un apartamento de 2 millones, 5 millones, 7, 8 millones. Entonces, las tasas, el plazo suele ser más largo. Y como dije anteriormente, la situación está también que aparte del tiempo, que si yo quedo mal, la inmobiliaria, el banco se queda con el inmueble. O sea que ellos no tienen pérdida en ese sentido. Otra modalidad son lo que son los créditos educativos. No sé si ustedes han escuchado, aquí hay una institución, por lo menos yo conozco una, me imagino que deben de haber más instituciones que dan créditos educativos. Esta modalidad de préstamos o de créditos es un préstamo que se da por el valor total o parcial de la matrícula de los estudios. Por lo regular se usa cuando uno va a entrar a la universidad para préstamos, o sea, para estudios universitarios. Este préstamo, la persona lo empieza a pagar justamente cuando termina la universidad, porque esto le da a la institución que está dando el préstamo la garantía de que esta persona va a poder pagar, porque ya está trabajando y tiene las capacidades. Esto es un ejemplo que saqué esta tarde de las tasas de interés referenciales a diciembre del 2023. Esto es de uno de los bancos, de los tantos bancos que tiene nuestro país. Entonces, decía que la tasa a 2023, a diciembre, para los préstamos hipotecarios era de un 12,99, para los vehículos 13,84 y para préstamos personales o de consumo 19,64. Eso puede variar de banco en banco. Solamente se lo puse como una referencia a nivel general. ¿Está todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, alguna sugerencia? Les dije al principio que no me gusta estar hablando yo sola y habla y habla y habla y habla y que ustedes no participen. Si tienen alguna duda, este es el momento. Tengo una pregunta. Claro. Sí. ¿Por qué siempre la tasa de interés, por ejemplo, de vehículo, es inferior a la tasa de interés que presentan para un préstamo de consumo? En este caso, usted decía que la de vehículo está como en un 13% y la de consumo está en un 19%. Así es. Entonces, ¿por qué se da esa diferencia de interés?
La tasa de interés en los préstamos de consumos o personales, como decíamos al principio, va a depender, o sea, esa alza está porque los préstamos de consumo y personales no tienen una garantía solidaria. O sea, el vehículo, si usted deja de pagar, sencillamente el banco le quita el vehículo y Sí, con eso puede pagar su préstamo. Los préstamos de consumo, como es dinero que le entregan, usted gastó el dinero y no tienen cómo recuperar ese dinero. O sea, el riesgo financiero es mucho más es, alto. es mayor, es mayor. Pero he visto también en ocasiones que la tasa de interés para los vehículos es aún inferior a la del préstamo hipotecario para casa o apartamento. Sí, claro. Y Es, es una garantía más, ¿cómo le diría? Desde mi punto de vista, un apartamento, una casa, es una garantía más solidaria que un vehículo, porque el vehículo puede tener un accidente y el riesgo es mayor aún con sí, el riesgo es mayor en cuanto al tiempo. el vehículo. Y lo vemos así, porque el vehículo puede tener un accidente. Pero usted sacar a una familia de su apartamento es un proceso mucho más largo y tedioso. Entonces, desde mi punto de vista, es por eso el tema del riesgo. O sea, usted no puede decir, tú me debes 3 meses de apartamento y te me sale de mi casa y me da la llave. No sé si me explico. Pero si es un vehículo, usted le dice, dame la matrícula y te hago un acto de OARCID y ya el problema se resuelve mucho más rápido. Para el tema. Tienes, tienes razón, es así. Por eso es justamente la diferencia de las tasas. La diferencia en las tasas va a depender mucho del riesgo que tenga la institución financiera de recuperar su dinero, de que sea líquido su inversión, por decirlo de alguna manera. ¿Quedó clara su duda? Sí, profe, sí, gracias. Perfecto. A usted. Préstamos informales, los préstamos informales. Al igual que las tarjetas de crédito, todos tenemos una historia con un prestamista informal. Algunos de una manera, otros de otra. Gracias a Dios, yo, Kirti Capellán, puedo decir que yo nunca he tomado un préstamo informal. O en una ocasión, cuando que necesitaba un prestamista informal, no apareció y como que nunca tuve esa experiencia. Gracias al Señor. Pero conozco muchos casos de personas que han tomado préstamos a prestamistas informales. El famoso 20%. En octubre, yo tuve una charla en una fundación de un amigo mío que trabaja en la institución donde yo trabajo. Y realmente yo estaba desconectado un poco de eso de los prestamistas informales y esto. Y hago la pregunta de que si había algún prestamista en la sala, era una charla presencial, y entonces digo del famoso 20% de intereses. Y le pregunto que si esa es la tasa que están cobrando todavía, porque tengo entendido que cobran 30 y 40%, dependiendo si tú le caíste bien o no al prestamista. Y la persona que era prestamista me dice que ella cobraba un 20% semanal. Un 20% de interés semanal. Estamos hablando de un 80% mensual. O sea, no sé si aquí en la sala o en esta charla hay algún prestamista informal. Si lo hay, me va a excusar, pero eso es un robo. Un 80% mensual, eso es un robo. Eso es una estafa. ¿Cómo tú me vas a prestar a mí un dinero, 1,000 pesos, y tú me vas a cobrar 800 pesos de intereses nada más? Como les decía también en actividad en la ONG que yo trabajaba, antes de trabajar en el gobierno, en el instituto, yo iba a comunidades muy, muy vulnerables. Estamos hablando de Capotillo, San Luis, y trabajaba con mujeres de muy escasos recursos. Estos prestamistas, aparte de que te cobran una tasa muy cara, ellos también te dan préstamos semanales, quincenales, diarios, interdiarios. Yo conocí casos de mujeres que tenían cafetería, que lo que hacían en el día tenían que dárselo al prestamista. Y muchas veces dejaban de darle de comer a sus hijos para poder pagar el préstamo. Eso es usura. Entonces, eso es otro tipo de préstamos y otro tipo de deudas. Las deudas, aunque no lo creamos, no se esclavizan. La palabra dice que el que toma prestado es esclavo del que presta. Hasta la misma Biblia nos dice
que no tomemos prestados. Vamos a seguir. Hay dos tipos de deudas. Ahorita hablábamos en el principio de que las deudas, todos tenemos la percepción de que son malas, de que las deudas nos causan estrés, de que son el monstruo que van a acabar con nosotros y vienen a quitarnos nuestra paz. Es la percepción que todos tenemos. Pues le cuento que no. Hay dos tipos de deudas, que son las deudas buenas y las deudas malas. Me van a preguntar ustedes, pero ¿cómo una deuda puede ser buena, Kirsi? ¿Realmente existen deudas buenas? Pues de ese tema vamos a seguir hablando ahora. Las deudas malas son, a nivel general, son las deudas que adquirimos que no nos generan ingresos ni beneficios económicos. ¿Qué podemos mencionar como estas deudas? Por ejemplo, tomar un préstamo para celebrar unos 15 años, tomar un préstamo para irnos de vacaciones para Disney, o, como está de moda ahora, ir a Colombia, tomar un préstamo para irme con mis amigas para Colombia. No está nada mal irse para Colombia, pero tomar un préstamo para irse a Colombia, cuando tú vengas de Colombia, vas a encontrarte que debes el préstamo, que tienes todos los gastos fijos de la casa y que tienes, aparte de las fotos que subiste a las redes sociales, un lío. Otro préstamo malo por lo regular son las tarjetas de crédito. Por lo que hablábamos ahorita, tengo picazón en la nariz, por lo que decíamos ahorita, de que las tarjetas de crédito nosotros no sabemos utilizarlas porque queremos consumir cosas que realmente no necesitamos, solamente porque, yo tengo la tarjeta y yo la paso porque tiene dinero. Sí, pero cuando te toca pagarla, entonces ahí tienes tú el dolor de cabeza. ¿Qué son las deudas buenas? Las deudas buenas son aquellas deudas que contraemos para poner un negocio, comprar un carro. Si el carro nos va a ayudar, por ejemplo, yo soy vendedora y con este carro yo voy a generar ingresos. O sea, son las deudas en las que tú incurres y esa misma deuda o esa actividad económica que tú vayas a hacer te van a ayudar a poder pagar las mismas y que te quede algo de dinero. Otra deuda buena sería comprarse un apartamento, porque el apartamento tú dejas de pagar casa o en su defecto, si tú tienes tu casa y no la pagas, puedes alquilarlo y con lo mismo que te genera el apartamento, tú puedes pagar el precio. Escuché a alguien, ¿querían decirme algo? No, no querían decirme nada. Entonces, esas son... Una pregunta, perdón, Kirsis. ¿Es bueno utilizar la tarjeta de crédito para comprar mercancía? Un ejemplo. Sí, claro. Si tú vas a usar tu tarjeta de crédito para comprar mercancía, eso sería en este caso una deuda buena, porque esa mercancía se entiende que tú la vas a vender y vas a sacar beneficios y vas a sacar un margen rentable. Entonces, con lo que tú vendes, tú puedes pagar tu tarjeta de crédito y te queda la ganancia. Todo va a depender de para qué tú uses la deuda. Porque ponía el ejemplo también ahorita del carro. Si tú eres vendedor inmobiliaria y tu fuente de ingreso es moverte en la ciudad, o si tú eres Uber, por ejemplo, comprar un carro no es una deuda mala, es una deuda buena porque te va a generar ingresos, que te va a ayudar a pagar el préstamo y a tener otros ingresos que puedes usar para ahorrar o para cubrir tus gastos. Ahora, si tú compras el carro solamente para tú estar lujeando los fines de semana, que no te va a generar ningún ingreso, que solamente te va a generar gastos, porque tienes que comprar combustible, tienes que pagar seguro, tienes que repararlo cuando se dañe, entonces es una deuda. ¿Quedó claro el concepto? Perfecto. Gracias. Entonces seguimos. Vamos al punto focal de esta charla, manejando mis deudas. El manejo de las deudas se refiere a las estrategias y acciones que una persona o entidad toma para administrar y controlar sus deudas de manera efectiva. De manera efectiva, ¿verdad que sí? Entonces, el objetivo principal del manejo de las deudas es evitar el endeudamiento excesivo y mantener una situación financiera saludable. Nuestras finanzas saludables, es difícil decir, pero es
bastante fácil trabajarlo. No va a ser de la noche a la mañana, no va a ser ahora que tomamos una charla el 23 y ya en febrero lo vamos a hacer. Eso lleva constancia y disciplina y mucha insistencia. Debemos de ser insistentes y hacerlo constantemente, pero sí lo podemos lograr si realmente así lo proponemos. Entonces, para salir de deudas existen 3 métodos, que son el método bola de nieve, el método tsunami y el método avalancha. De esos 3 métodos vamos a estar hablando ahora. ¿En qué consiste en cada uno y cuál es la estrategia que se puede utilizar en cada uno de ellos? Es importante destacar que cada caso en finanzas personales es un caso. Usted puede tener una situación financiera diferente a la mía. Entonces, cada quien es responsable de aplicar en su caso el que más le convenga. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Porque su situación financiera no va a ser igual a la mía. Quizás yo pague más de casa, quizás usted pague más que yo, quizás yo tenga más deudas, quizás usted tenga menos deudas con más ingresos. Todo va a depender de cada caso en particular. El método bola de nieve, me pica la nariz, yo no sé por qué, pero ahí vamos con mi nariz. Entonces, este método, también hay educadores financieros que le dicen el método cascada, pero es el mismo método y la metodología es igual. Por eso depende de quién esté dando la charla, el nombre que le va a poner. Este método consiste en eliminar las deudas más pequeñas primero. Lo primero que vamos a hacer es hacer un listado de todas las deudas que tenemos y en base a esto, estoy picando mi nariz, en base a esto vamos a eliminar las deudas más pequeñas primero. ¿Qué nos ayuda este método de bola de nieve? Que en la medida que vamos eliminando las deudas más pequeñas, entonces en esa misma medida, ese dinero que nosotros invertíamos en esa deuda se la podemos invertir a la siguiente más pequeña. Eso nos va a dar pequeños logros en plazos cortos y por ende nuestra autoestima, nuestro impulso va a aumentar porque vamos a ir logrando metas pequeñas. Entonces, en eso consiste este método. Es muy recomendable tomarlo por lo mismo que explicamos ahora, que en la medida que vamos pagando las pequeñas deudas, vamos obteniendo metas, alcanzando metas pequeñas y eso nos va a dar el impulso para poder seguir y no nos vamos a desmotivar en el tiempo. Está lo que es el método tsunami. Esta estrategia se enfoca en pagar primero las deudas más grandes y continuar con las más pequeñas. ¿Por qué el método tsunami se recomienda también? Porque en la medida que pagamos la deuda más grande, porque le abonamos a esta deuda, la más grande, eso nos va a quitar estrés y nos va a quitar esa sensación de que esa deuda nos está arropando. Entonces, vamos pagando. ¿Cuál es el punto con estas estrategias? Por ejemplo, que yo voy pagando a las demás deudas, yo le puedo pagar el pago mínimo o pagar la cuota, entonces voy abonando el capital o el monto del préstamo y algo más a la que esté pagando. En el caso anterior era la más pequeña, en este caso es la más grande. Entonces, en el caso Tsunami, esta estrategia nos va a permitir ir pagando la más grande. Como dije ahora mismo, eso nos quita estrés, pero al ser la deuda más grande, por ejemplo, el apartamento, al tener un plazo de tiempo mucho más largo, en el tiempo las personas tienden a desanimarse. Entonces, hay que ver si te conviene la estrategia. Como dije ahorita, eso va a depender. Cada caso es un caso. Es bueno que cada quien estudie su caso y decida qué método le conviene más. Y el otro método es el método avalancha. Este consiste en saldar la deuda que tenga la mayor tasa de interés, porque esto también te va a quitar estrés, estrés a nivel general. Entonces,
No necesariamente la deuda más grande sea la que tenga la tasa de interés más alto. Muchas veces, como decíamos y como vimos en las gráficas anteriores de diciembre, dependiendo del préstamo, la tasa es menor, también dependiendo del plazo. ¿Alguna pregunta sobre las estrategias que acabamos de mencionar, sobre los métodos? ¿O todo quedó claro o no se entendió nada? Entonces seguimos. Se entendió, profe. Yo lo que difiero Ujú. del método Tsunami porque si abarco la más grande, Ujú. primero entiendo que las pequeñas se pueden ir poniendo grandes. Entonces, para mí sería más efectivo utilizar el método bola de nieve, que es un método que nos permite salir de los pequeños y enfocarnos luego en los grandes. Pero eso va a depender siempre del tipo de deuda, como usted explicó. Así mismo es. Va a depender mucho del tipo de deuda, pero déjeme hacerle un aclarando en ese sentido. El hecho de que yo vaya a pagar la deuda más grande no quiere decir que yo voy a dejar de pagar las más pequeñas. Significa, esto es, el método en cuestión o los métodos en cuestión, que yo voy a pagar, por ejemplo, el monto mensual que yo tengo que pagar de la grande. Y a las pequeñas, lo que voy a hacer es que le voy a pagar el mínimo o voy a pagarle la cuota mensual, pero a la grande, que es la que estoy pagando en este momento, le voy a agregar capital. Si yo pagaba 11,000 pesos de préstamo, trataré de reducir, por ejemplo, pagarle el mínimo a las más pequeñas y pagarle 15,000 o 20,000 pesos a la más grande, pero sin dejar de pagar las pequeñas, porque entonces si dejamos de pagar las pequeñas, no va a dañar nuestro historial crediticio. Y el tener un historial crediticio malo le cierra muchas puertas. No es que dejen de pagar las demás, es que se enfoquen en una primero y en ese sentido, entonces, puedan ir cerrando la grande, la pequeña o la de la tasa de interés más alto, pero siempre pagando las más pequeñas, pero que su enfoque sea uno de estos tres. ¿Se entendió? Porque ahorita salen y dicen, no, Muy bien, muy bien. porque Kirsi me dijo que yo tenía que pagar la grande y que no pagara las otras. Entonces después lo anda buscando el banco y tengo yo un lío. No, no es que dejen de pagar. Es que su enfoque sea mayor De hecho, en una específica. ¿Perdón? sí, de hecho, Crisis, eso también es el tema del por cual nosotros, los que sufrimos, los que aún sufrimos, de embollarnos hasta el fondo con la tarjeta de crédito, es por esa razón, porque tú dices, bueno, está bien, me fui y pagué tal cosa que no debía, que no podía, hice una compra que yo tenía que hacer. Ah, lo que nos gusta comprar, que siempre es la compra más necesaria, que no vamos a volver a comprar, y eso es mentira. Entonces, uno paga el mínimo, pero también es verdad que los bancos abusan de uno, pero uno también no deja caer su score crediticio, porque tú dices, bueno, a mí me van a dar un bono en 3 meses. Está mal que yo me haya financiado con la tarjeta de crédito, o sea, eso no está bien, pero déjame yo mejor pagarle el mínimo y cuando venga el bono yo pago. Eso es un círculo vicioso del cual hay que salir. Eso no es una buena estrategia, pero yo, por ejemplo, en mi caso, nunca he caído en números grises por eso, porque hay gente que dice, no, yo me declaro en bancarrota y eso es horrible para tu crédito y el buró crediticio, eso tiene visualización también internacionalmente. Hay personas que lo piden y cuando llegan allá tienen el crédito destrozado porque lo hicieron mal aquí. Entonces, como que hasta qué cierto punto también uno pudiera tener tal vez otra, o sea, no sé. O sea, lo que tú dices está súper bien y me encanta de evaluar cuál es la deuda que tiene más intereses, pero a veces uno simplemente no sabe cuál es la que tiene porque no tiene un presupuesto fijo y entonces uno lo que tiene es que tirar a salvarse porque el que cae en números rojos, esa tacha nunca se te quita, aunque se te recupere el crédito, por ejemplo, y tú vuelvas a tener crédito de consumo, cuando viene a ver cuando quieras un préstamo hipotecario, se te va a hacer difícil o no, o yo estoy errada en eso, me gustaría aclarar.
Se fue Kirsi, ¿verdad? Sí. Fui yo. Vamos a esperar unos minutos, al parecer ella se salió sin querer. Vamos a esperar unos minutos, chicos. Entonces, como les seguía diciendo, el tema de las tarjetas de crédito, que alguien estaba hablando de este tema, les voy a hacer una anécdota de algo que me pasó. Les voy a hacer una anécdota personal y una de una compañera. Tenemos una duda, disculpen. Sí, Tenemos claro, una duda. díganos. Antes de usted, cuando usted se fue, hubo ahí algo con respecto a los intereses de los pagos de mínimo. Un compañero dijo que él debía 3,000 pesos y le generó por pagar solamente el mínimo, le llegó de que a 60,000. Entonces, otra compañera le hizo la pregunta que qué tiempo fue que dejó de pagar que le generó tanto, porque se supone que el mínimo es para cubrir los intereses que uno genera. Entonces, a ver si usted nos puede ayudar ahí, por favor, o Nelson que responda si fue que dejó de pagar, cómo fue, porque de 3,000 a 60,000, pues son demasiado. Exacto, es demasiado. Hay que ver el caso en específico, si él dejó de pagar la tarjeta por mucho tiempo y eso le fue generando intereses y la tarjeta puede ser que lo hayan llamado del banco y no se hayan comunicado con él y eso lo hayan mandado a alegar. Cuando una tarjeta va a alegar, lo que hace el banco es que le vende la deuda a un precio, por decirlo de alguna manera, a precio de vaca muerta a una institución de cobros compulsivos. Entonces ellos lo que hacen es que aumentan muchísimo esa tarjeta. A mí me pasó hace muchos años, como les dije al principio, yo trabajaba en créditos y cobros, yo tenía conocimiento en cuestión, pero tenía una tarjeta de algunos como 3,000 pesos, creo que era 3,000, 4,000 pesos. Yo dejé de pagarla porque me quedé sin trabajo. Yo debía 1,000 pesos, duré como un año sin pagarla. Y cuando fue a alegar la tarjeta, yo tuve que pagar 10,000 pesos a la empresa que trabajaba los cobros. No obstante a eso, en ese entonces me pasó que yo estaba buscando trabajo porque estaba sin trabajo y al ser un área en la que yo trabajaba, un área delicada, créditos y cobros, no conseguía trabajo porque en ese entonces verificaban mi buró de crédito, veían que yo tenía una deuda en legal, una deuda roja y yo no conseguía trabajo. Entonces, después conseguí un trabajo de manera temporal, hice un acuerdo de pago, pagué, entonces después de eso fue que pude volver a tener trabajo y desde ese entonces decidí no dejar dañar mi crédito nuevamente. O sea, habría que ver, 60,000 pesos es mucho, pero sí suele pasar, depende del tiempo que haya transcurrido entre la deuda, depende de si le vendieron la deuda a una institución de cobros compulsivos y ese tipo de cosas. Habría que ver el caso en cuestión, pero sí puede pasar. Okay. 60,000 pesos sí Entonces, es mucho, pero sí podría pasar. bien, pero lo que dijo la Entonces, compañera, Kirsi, ¿cuáles ¿el son los mismo tips es para para pagar, cubrir salir? el intereses o eso sigue Perdón, generando? perdón, no las escuché porque Chicas, había como... vamos a tener un orden, por favor. Gracias. Recuerden, el taller tiene un tiempo de duración. Si todos hablan al mismo tiempo, no nos vamos a entender. La grabación no va a salir lo más óptimo posible. Entonces, como la pregunta, la duda ha causado mucha conmoción, vamos, Kirsi, a mantenernos en esto hasta finalizar el taller para Perfecto. aclarar esa parte y que todos estén claros, porque lo importante de esto no es dar un tema por darlo, Así es. simplemente vamos a aclarar ese punto que es sumamente importante y si tenemos que dar una segunda parte del taller, lo programamos, Kirsi, tú y yo lo hablamos al final. Entonces, vamos Perfecto. a concentrarnos en esta duda para que todos los que estén aquí estemos claros. Bien, gracias. Perfecto. La pregunta era, El La tema pregunta de... era, perdón, la pregunta era, en cuanto al intereses, ¿verdad? Que uno pague el mínimo de la tarjeta, genera, ¿eso cubre los intereses? ¿En qué que nos ayuda eso? ¿A uno pagar el mínimo? ¿Qué usted recomienda? Si hay que pagar mínimo un poco más, ¿qué usted recomienda?
Bueno, como decimos en buen dominicano, pagarle el mínimo a la tarjeta es un gancho. Es un gancho, es un gancho. Entonces, ¿qué pasa con el pago mínimo? El pago mínimo, lo único que te ayuda es en que la tarjeta se le ve que tú le estás pagando algo y no te va a caer, por ejemplo, en mora o en legal, porque tú le estás abonando a eso. Pero al final del mes y a final de cuenta, eso no hace básicamente nada, porque aparte de los intereses que te genera la tarjeta de crédito, el pagarle el mínimo a tu tarjeta, eso es como que tú estás financiando. Entonces, te cobran por el financiamiento, te cobran los intereses de lo consumido hasta ese momento o de lo que tú le debes a tu tarjeta hasta ese momento, más el financiamiento de la tarjeta. Le voy a hacer una anécdota personal. Les dije al principio que yo hablaba desde mi punto de vista, desde mis experiencias y de personas muy cercanas. Después que yo pasé la situación esa que pasé y todo lo demás, yo quedé básicamente frustrada con las tarjetas de crédito, pero como yo quería recuperar mi crédito, hablé con una institución financiera. Ellos me dijeron que para ayudarme en eso y darme un préstamo más adelante tenía que manejar una tarjeta de crédito. Tomé la tarjeta de crédito de un monto pequeño y empecé a manejarme con ella. Resulta y viene a ser que aún yo teniendo conocimientos, como dije también ahorita, uno tiende a comprar cosas que no necesita porque uno entiende que no lo va a pagar y como no me duele sacar el dinero de mi bolsillo, sino que yo al final de mes lo voy a pagar, entonces uno hace compras que no tiene programadas. Resulta que cuando yo empecé a pagarle el mínimo, que bueno, déjame pagarle el mínimo. Cuando yo empecé a ver mis estados de cuenta, yo, aparte de que le pagaba el mínimo, tenía el interés de la tarjeta y le debía al banco 3,000 pesos de financiamiento. Al mes siguiente, 2,500 pesos. 3,500 pesos más el plástico, más la renovación y un sinnúmero de cosas. Cuando yo calculé, yo dije, pero ese dinero se lo estoy regalando al banco. Para yo estar pagando ese dinero al banco que tiene más que yo lo pongo en mi cuenta y la ahorro. Entonces, agarré, resolví unas situaciones y pagué mi tarjeta completa y la cancelé. A cada rato me llaman de instituciones financieras para darme tarjeta de crédito. La semana pasada me llamaron para darme una de 67,000 pesos. Yo le dije, no quiero tarjeta de crédito. Son buenas y te ayudan. Hay momentos en el que tú la necesitas. Se te enferma un niño o lo que sea. Tú dices, bueno, déjame, en vez de coger al módico 40 o 20 semanal prestado, yo puedo resolver con mi tarjeta hasta fin de mes. Pero en ese caso, lo recomendable es tener un ahorro. Esos 3,000, 4,000 pesos que tú le vas a pagar de financiamiento al banco, ahórralo en tu cuenta y cuando tengas una emergencia, entonces tú sacas de ahí. No sé si quedó clara la pregunta o si tienen alguna otra duda. Profe, si yo una pregunta. Dígame. Escuché que dicen que para salir del hogar se toma un tiempo de alrededor de 5 años, pero para ingresar, o sea, si yo, por ejemplo, tengo una deuda en una institución financiera y yo me tardo cientos meses, ¿a qué cantidad de meses me pueden ellos colocar el legal? ¿O tengo que agotar el tiempo en el que debía ser pagada la deuda para que ellos me pudieran colocar el legal? Por lo regular, los bancos, después de los 30 días, ellos te empiezan a llamar y a presionar. Ellos te empiezan a llamar, mira, tú tienes una deuda 30 días. Mira, tú tienes una deuda 60 días. A nivel general, me refiero, préstamos personales, tarjeta de crédito y todo eso. Te lo viven recordando, pero ya a los 3 meses te mandan a leer. Te suben a data crédito como que tú tienes una deuda en atraso. Y si pasa de los 3 meses, pueden vender esa deuda a una institución de cobros compulsivos y ya no tiene nada que ver con el banco, sino que tú tienes que manejarte directamente con ellos. Al costo que ellos quieran ponerte para entonces sacarte. Porque, ¿qué pasa? Las instituciones que compran deudas a las instituciones financieras, a los bancos, a las cooperativas y todo eso, ellos te la compran a precio de vaca muerta. Porque si la deuda tiene, por ejemplo, 1 año, ellos entienden que es una deuda incobrable. El banco se la vende barata, ellos la compran barata, entonces ellos empiezan a decir que son gastos legales.
que tuvieron que poner un abogado, que la llamada, y cada vez que te llaman y no se comunican contigo, eso te lo van cobrando. Y cuando tú vienes a pagar, te va a pasar como a mí, que tenía una tarjeta, por ejemplo, que debía 1,000 pesos y al año ya debía 10,000 pesos. Si yo quiero que me saquen, yo hago un acuerdo de pago con ellos, te la puedes pagar todo. Siempre te van a decir, porque me pasó, tú debes 10,000 pesos, dame 8,000 y te la limpio. Pero claro, si la deuda se la vendieron en, qué sé yo, en 2,000 pesos, yo te doy 8,000, tú estás ganando muchísimo. Entonces, tú puedes también hacer un acuerdo de pago y la vas pagando paulatinamente. Pero por lo regular, después de los 2 meses, te suben a data crédito como atraso y después de los 3 meses como deuda legal. ¿Quedó clara la duda o tienen alguna otra pregunta? Sí, claro. ¿Eso afecta también a mi garante o solamente a mí? Sí, el tema de los garantes, si tú te has dado cuenta, cuando tú tomas un préstamo personal, hipotecario, de vehículo o de lo que sea, por lo regular lo que te solicitan garantes son préstamos personales. Cuando tú tomas un préstamo que te piden un garante, el garante tiene que llenar todos los documentos que tú llenaste. Y el garante, aunque sea de manera voluntaria, aunque sea de manera para ayudar a la persona, si tú quedas mal, el garante es el responsable de pagar tu deuda. Muchas veces lo queremos hacer por ayudar al otro, pero el otro queda mal y se daña tu historial crediticio y si tú no pagas, el garante tiene que pagar. Lo llaman igualito y le suben a data crédito igualito. O sea que si usted va a servir de garante de una persona y usted no está dispuesta a pagarle la deuda, no sirva de garante. Entendido, muchas gracias. A su orden. ¿Alguna otra pregunta? Chicas, vamos a hacer la última pregunta de la noche de hoy. Y recuerden, este taller vamos a hacer una segunda parte, Kirsi, para que los puntos que faltaron se pueda concluir y así aclarar las demás inquietudes que surjan. Excelente. Yo estoy en toda la disposición y para ese Excelente. taller voy a tomar las medidas de riesgo pertinentes. Me Tranquila, que comprometo usted desde ahora. sabe que esas son las situaciones que pasan en este país y nada, lo que hay que tomar las cosas con buena actitud y resolver como usted hizo. Agradecemos inmensamente ese nivel de compromiso que usted tiene. Y gracias a La ustedes otra por su pregunta, paciencia. por favor. No veo manitas. O sea, no veo, si ponen la manita, sí es más fácil. Dalia, ¿tiene una pregunta? Porque veo a Dalia y a Dori que están abriendo el micrófono. No, o sea, yo quería decirle que repitiera la pregunta porque no escuché. ¿Perdón? Que repita la pregunta, que no escuché bien la última pregunta que hicieron. No han hecho otra pregunta, eso es lo que estamos esperando que alguien haga. Buenas tardes, buenas tardes. Mi La nombre es escucho. Diori. Mi nombre es Diori y estoy desde España, por lo tanto tengo que hablar bajito porque aquí es muy tarde de la noche. Estoy escuchando la conferencia, excelente, me ha encantado bastante. Bueno, más que una pregunta, quería saber su opinión sobre este caso. Por ejemplo, hay personas que entran en el tema de las deudas porque el dinero que ganan no le alcanza para solventar su calidad de vida. En el sentido, vamos a hacer un supuesto, una persona que ha tenido que entrar en diferentes deudas, que su situación económica en el momento ha perdido el trabajo o le ha pasado una situación en la cual se ha vuelto sin querer envuelto en esta deuda, pero su capital, lo que está ganando en el momento, le impide pagar esa deuda, por lo tanto se incrementa constantemente. Entonces, ¿cómo podríamos en ese caso solventar o buscar una forma o no sé, de que esa persona pueda salir poco a poco de esa deuda, aunque en el momento el capital que recibe, o sea, el dinero que recibe,
solamente le alcanzaría para lo básico de su casa o de sus quehaceres diarios. Entonces es un tema un poco delicado en ese sentido, que no sé cómo puede una gente que gana tan poco solventar una deuda de tanto tiempo. No sé si queda clara si queda claro lo que quiero decir. Sí, queda bastante clara la pregunta, Dioris, y es más común de lo que creemos. En este caso, hay solamente dos opciones. O reducimos los gastos o aumentamos los ingresos. Podemos decir, ok, pero acabo de decirte que lo que yo gano no me da. Sí, hay muchas alternativas para poder incrementar los ingresos. Si usted es profesional, por ejemplo, y tiene un trabajo fijo, cuando usted llegue, que pasa muy a menudo, por lo menos aquí en Dominicana y en Latinoamérica, usted tiene un talento natural para hacer brownie o bizcocho. Usted puede hacer brownie o bizcocho, o vender helados, o vender ropas, o usted es especialista en un área, usted puede dar charlas y talleres o asesoría en un área específica y con eso ganar dinero. Al principio no va a ser fácil, lógicamente, y no vas a tener todos los ingresos que necesitas para solventarlo, pero como decimos comúnmente, grano a grano se llena la gallina el buche. Buscar alternativas de ganar dinero. La otra opción es reducir los gastos. Ajá. Yo lo que gano no me da porque yo tengo 3 hijos. En mi caso, por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Yo pago casa, yo pago pasaje, yo pago comida, tengo los muchachos en natación, pago sala de tarea. ¿De dónde voy a reducir? Hay que hacer un plan. Lo primero es ser realistas con nosotros mismos y con nuestra situación económica. Al principio decía que cada caso es un caso. Cada caso es individual, igual que las personas. Su caso quizás no sea el mismo que el mío o el mismo que el de Mari, porque son situaciones diferentes, pero debemos de sincerizarnos con nosotros mismos. Es sumamente importante hacer un presupuesto. El presupuesto, muchas personas le tienen miedo porque entienden que es una camisa de fuerza, que si yo puse que yo voy a gastar de pasaje 2,000 pesos, yo no puedo gastar más de 2,000 pesos en la semana porque ya yo puse que 2,000 pesos. No, el presupuesto no es para tenerle miedo, no es una camisa de fuerza, es solamente una herramienta que te va a decir en qué tú vas a gastar el dinero antes de que llegue, en qué tú estás gastando el dinero y cómo tú puedes mejorar esa situación. En finanzas personales hay algo que se le llama gastos hormigas, que son los gastos pequeñitos que consumimos a diario y no nos damos cuenta. Pueden empezar reduciendo los gastos por ahí. Pueden ver qué cosas no son tan necesarias que pueden reducir. Por ejemplo, yo tengo cable, tengo internet y tengo una cuenta de Netflix. ¿Es obligatorio que yo tenga una cuenta de Netflix si yo llego a mi casa a las 10 de la noche? Quizás no. Si tengo internet, puedo ver películas en YouTube, no sé. O sea, ¿es necesario que yo salga a comer pizza todos los días, todos los fines de semana? Quizás no, quizás por ahí podemos ir cortando. ¿Es obligatorio que yo me compre unos zapatos nuevos cada vez que cobre? ¿Es necesario que yo me beba 3 cafés todos los días o que me desayune en la calle? Si yo hago compra en mi casa, ¿es obligatorio que yo coma en la calle todos los días? No. Entonces podemos ir reduciendo gastos, viendo de dónde vamos cortando. Esa es una alternativa. O la otra, aumentar nuestros ingresos. ¿Quedó clara la pregunta? Sí, excelente. Muchísimas gracias. A su orden. Pues chicos, ya saben, vamos, yo voy a coordinar con Kirsi. Kirsi, mira, en el chat quedaron algunas preguntas. Sí. Yo lo que sugiero es que se pudiera tú compartir tu correo electrónico y los dueños de esas preguntas e inquietudes, tú se las puedas aclarar y también que sirva para el próximo taller que vayamos a coordinar. Y se haga en base a las preguntas que quedaron colgadas. Excelente. Exactamente, exactamente. Entonces, por favor, chicos, las preguntas que están en el chat, le voy a pedir por favor que le envíen a Info Prosperanza, pero ahora mismito para que No se le olvide.
Exactamente. Y en base a esas preguntas es que vamos a iniciar el proceso del taller. Otra sugerencia, Mari, es que como hay un grupo de WhatsApp, ellos pueden también, si usted lo abre, claro, y está Ajá. permitido, hacer las preguntas por ahí o cualquier Ok. duda que tengan, hacerla por ahí, entonces trabajamos el taller a partir de esas dudas. Perfecto. Sería algo así como preguntas y respuestas de las deudas. Exacto, exacto. Entonces, vamos a hacerlo así para que esas preguntas las puedan aclarar a cada uno de Perfecto. ustedes. Pero ya saben, chicos, exclusivamente es ese tema, esas preguntas que surgieron. No pueden hablar otro tipo no pueden subir información porque los grupos no se, incluso por eso es que se mantienen cerrados, para evitar. Ya lo aperturé. Por favor, vayan colocando las preguntas. La voy a colocar. ¿Usted está en el grupo, profe? Sí, señorita. Excelente. Pues entonces, please, chicos, vayan por favor colocando las preguntas para que mañana, digo yo, puedan, le puedan ayudar. Disculpe. Bien. No veo a nadie que la está colocando. Se le olvidaron. Yo voy a colocar algunas que estoy viendo para que así tengan la secuencia y la profe pueda aclararlas. Bien, entonces, para mí ha sido un placer acompañarlos. Vayan colocando las preguntas. Profe, mire, van a colocar todas las preguntas y después ahí usted una a una la va a ir respondiendo. Así es. Exacto. Entonces ya coloqué la primera. Déjenme ver. Estoy viendo la otra y así para que sean aclaradas. Bien, entonces, No, chicos. y hay que decirle, Mari, que no sean Ajá. tímidos. Cualquier duda que le haya quedado, cualquier inquietud, cualquier sugerencia, la pueden poner ahora, o sea, ahora está el momento. Si tenían, no se queden con dudas, no se queden nunca Exacto. con dudas. Entonces, cualquier cosa que necesiten, lo pueden preguntar por el chat. Aprovechen la oportunidad que muy raras veces se abre, entonces aprovechenlo ahora. Exacto. Y así, claro, respetando, usted sabe, el tiempo de los demás compañeros y demás, para que no se extienda y no interfiera con los demás compañeros. Y sobre todo Dioris que está en España, que el horario es bastante complejo allí. No, eso es admirable, lo de esa chica, de verdad. Admirable, de verdad. Admirable. Ahí están las preguntas que saqué del chat. Bien, Perfecto. entonces ya saben. Estén atentas en el mismo chat, que nadie se salga para que esté pendiente. Yo voy a coordinar con la profe y así ya ustedes saben. Bien. Entonces, si no queda más nada por decir, agradecerle a todos por su paciencia. Son un grupo excelente. Siempre hay dudas y cosas que aclarar, pero excelente ustedes todos. Así me gustan los talleres interactivos, no solamente yo hablar y hablar y hablar. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy a su orden para cualquier cosa que necesiten. Gracias, profe. Gracias por su facilidad, su manejo y sobre todo el nivel de compromiso que usted presentó. De verdad que sí, dada su situación, y pudo salir airosa. Eso es lo más Gracias. importante. Gracias a todos por el tiempo y gracias por compartir conmigo de lo poco que sé. Muchísimas gracias a todos. Pasen buenas noches. Buenas noches, chicas, y ya saben, y chicos, perdón, estén pendientes en el grupo de WhatsApp que estaremos comunicando el próximo taller. Bien, hasta una próxima. Bye, bye. Pasen buenas. Bye bye.